Un terrible y macabro hallazgo se produjo ayer por la tarde, cuando la policía y los bomberos descubrieron los cuerpos de una mujer y una niña enterrados en el baño de una vivienda del barrio Eva Perón. Este triste caso empezamos con la investigación penal preliminar cuando comparece ante sede prevencional la mamá de la víctima, de Elisa Ana Jiménez. Directamente ella llega a San Luis desde la ciudad de San Juan, recabando datos sobre la ausencia de su hija que estaría viviendo con el ciudadano Roberto Quiroga. Esta fue una historia que, como digo yo, muchas veces la realidad supera la ficción. Y son historias consecuencia de hechos violentos que se viven en el ámbito familiar, que son más frecuentes de lo que creemos. La víctima va a pernotar unos días buscando trabajo, cualquier tipo de trabajo, de haceres domésticos, a la casa de su tío, de apellido Rivero, que residía precisamente en la ciudad de San Luis. Llega acompañada con una criatura de 3 años, su hijita, fruto de una unión anterior. Está un par de días con su tío materno y luego se contacta con Roberto Quiroga. Solicitando trabajo, llega al domicilio de Quiroga y bueno, luego se hace una relación sentimental, una relación de pareja, y posteriormente esta persona va a convivir en el domicilio de Roberto Quiroga. La madre concurre precisamente con este tío Rivero después de 20 días que no tiene ningún tipo de noticia, y lo que más le preocupaba no solamente su hija, que ya había dado visos de ser lesionada, había estado internada en el complejo sanitario con golpes físicos de relevancia importante. Una vez ya subsanada esta lastimadura, esta esquimosis que acreditaba, vuelve nuevamente, como era la temática esta de violencia doméstica, a convivir con Roberto Quiroga. Cuando a Roberto Carlos Quiroga, el hombre con el que Elisa vivía, le preguntaban qué había sucedido con su novia, decía que la chica lo había dejado por otro hombre y se había ido con su hija a Buenos Aires. Sin embargo, esta excusa resultó sospechosa para familiares de la joven que viven en San Juan. Despliegue de violencia intrafamiliar fue en el mes de marzo del 2002. Ante la desaparición de Analía Jiménez y de su hijita Rocío Jiménez, y la preocupación de la familia, sobre todo de su madre, porque era oriunda de San Juan, al no encontrarla, y de otros familiares que la buscan y no conformes con la explicación que daba Roberto Quiroga de la desaparición de su compañera, es que se comienza entonces a indagar sobre el tema. Fue en marzo del 2002 y recién en octubre del 2002 comienza la búsqueda intensa. Hasta que por fin, y atando los cabos sueltos que se encontraron a través de las deposiciones de las amigas o vecinas de la víctima, y aunque parecía realmente increíble tener que llegar al hecho de levantar un piso de un baño de la casa que habitaban la pareja constituida por Jiménez y Quiroga, y es allí donde se encuentran los cuerpos sepultados de Analía y la bebé Rocío. Cuando los vecinos empiezan a preguntar
Roberto, ¿dónde está tu novia y la hijita de tu novia? Y se lo habrá tragado la tierra. Entonces la policía empieza a hacer, de hecho, una investigación respecto a los vecinos para más o menos, digamos, definir el perfil psicológico de este vecino. Y curiosamente se reúnen 4 testimonios que eran coincidentes y coherentes entre sí, en el cual decía que efectivamente habían visto una chica en la casa de Quiroga, que a su vez en el predio donde vivía, en esa casita tan precaria con Quiroga, vivía también el padre de Quiroga. Quiroga tenía 4 hijitos que estaban actualmente en el hogar materno infantil por golpes de que eran objetos continuamente por su padre. Su padre se presentaba ante el juzgado de familia y menores diciendo que ya estaba apto, prometía 1001 veces que no va a volver a incurrir en la victimización secundaria, siendo las víctimas su hijo. Entonces el juzgado le entregaba nuevamente la guarda de sus 4 hijos. Los chicos volvían, eran reincidentes al hogar materno precisamente porque seguían victimizados con esos tratos crueles, de vejaciones. Lo curioso que habla la directora de este hogar materno infantil y dice que había que poner un límite porque la justicia no podía darle permanentemente, porque los chicos, como todas criaturas, no tienen rencor, son golpeados y abrazan y quieren a ese padre. Entonces estábamos en un círculo vicioso y patológico. Estos chiquitos vuelven a convivir con su padre biológico, con esta señora y la nenita víctima posterior. Cada vez era más mendacidad que existía por parte del victimario de decir que no tenía nada que ver. Hasta que, bueno, una vecina va a darle comida a los 4 hijos menores de Quiroga y observa que en el baño había un montículo de tierra fresca. Le llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque no por el hecho que hubiera encontrado tierra, sino que había un cesto de ropa sucia que sobresalía un cubrecama blanco manchado con sangre. Esta vecina, muy criteriosa, verifica en el complejo sanitario que en la sala de guardia nunca existió el ingreso de esta persona. Había estado internada por golpes, pero un mes anterior. Se pide la orden de allanamiento, se hace una inspección ocular, se encuentra mucha indumentaria de la víctima y la víctima no aparece. Más o menos a las 14 horas me llamaron que me constituyera el lugar a los efectos de observar las particularidades del mismo, que es una casa construida en bloc. Bomberos ya había realizado un corte en el baño, son los que se realizan a los fines de establecer si allí se habían producido excavaciones o la tierra estaba en condiciones de haber sido tapado últimamente. Se hizo una apertura mayor de ese hueco que habían originado, de uno de los tantos, y bueno, de ahí ocurrió algo que realmente en la entomología forense es una característica muy razonable. Cuando allí se observan las cuadrillas de moscas, que son primero la mosca doméstica y posterior otras moscas que tienen la característica de tener su cuerpo verde o azul, y que son estos insectos los que establecen ante el olor putrefacto de un cadáver la presencia del mismo. Esto, tomándolo con un fin científico, nos daba casi la certeza de que había algo. Indudablemente nosotros desconocíamos en realidad de qué se trataba, y fuimos haciendo la excavación y nos fuimos, primero se sacó ese concreto que se encontraba allí y que a posterior surge de una excavación que nos encontramos con una
plataforma más de concreto y que realmente estaba cubierto de piedra, y fuimos cortando, la gente de bomberos en forma conjunta, en forma manual, cada bloque de cemento, retirando cada piedra a los efectos de ir observando de qué se trataba. En uno de esos cortes ya definidos pudimos advertir que al tacto la presencia de restos fósiles. Se continúa con los tacos de madera y este expansor metálico a los efectos de remover los elementos, y bueno, lamentablemente nadie desaparece porque sí, ¿no es cierto?, sin dejar rastro. Se encuentra el macabro hallazgo de la persona esta con su hijita. Tengo miedo, muchísimo miedo tengo a lo que pasó. No puedo creer que pasó esto con la nena y ella. Nada más de eso. Vos cuando hablas de miedo, ¿te referís a que te sorprendió o miedo a que...? Miedo a lo que pasó, porque lo veía tan tranquilo a él. Me dio miedo, muchísimo miedo. ¿Cómo era él? ¿Qué escuchaban ustedes? No, nada, no escuchamos nada, pero tengo miedo de él. ¿Era una persona que golpeaba a sus hijas, a ella? A los chicos sí, por ahí les pegaba, sentía gritos de acá. ¿Comentarios del barrio? Sí, que pegaba a los chicos casi todos salimos de acá porque escuchamos los gritos. ¿Qué pasó cuando ella desapareció, cuando dejaron de verla? Que bueno, nada, él dijo que se había ido a Buenos Aires. Y quedó ahí nada más eso. ¿Ustedes le creían? Sí, que se había ido a Buenos Aires. Después empezó todo esto a investigar, de que se pareció esto. ¿Cambió la conducta de él? ¿Notaban algo extraño? No, igual nomás. Igual nomás. Algunos vecinos decían que hasta escuchaba música. Sí, todos los vecinos sabían que escuchaban música, que ponía todo el lavador, todo lo que daba. O sea, una vida normal. Una vida normal. Los cadáveres de la señora Jiménez y de la hija, ¿estaban en el mismo concreto, en el bloque de cemento? Sí, estaban prácticamente en el mismo concreto. Es decir, prácticamente era un solo bloque, constituían un solo bloque. El cemento, las piedras calizas que se encontraban en el lugar, la tierra, la cal, había formado un cubo, para darle una idea así un poco imaginaria de cómo se encontró realmente el cadáver. El cuerpo de la madre estaba en decúbito dorsal, la posición, y estaba atada con unos cables azules las piernas. Indudablemente eso ocurrió post-mortem porque el lugar era tan chiquito, era 1,5 metros de profundidad y 1 metro casi y medio de ancho. Y la bebé patético en el regazo de su madre. Esto lo quiero ensamblar cuando los vecinos empiezan a preguntar: Roberto, ¿y tú, dónde está tu novia y la hijita de tu novia? Y se lo habrá tragado la tierra. Es decir, esto está hablando de una cuestión patológica importante, pero también sarcástica, de esta muerte tan aberrante, tan cruel. Los cuerpos se encontraban en un avanzado estado de putrefacción porque habían sido encontrados después de un tiempo que yo lo considero aproximadamente entre 2 a 3 meses de haber estado sepultados, en un pozo que no era un pozo apropiado para una sepultura, sino simplemente un pozo para depositar estos 2 cadáveres. Bueno, los cadáveres se encontraron totalmente cubiertos con cal y cemento, que habían sido depositados con el fin de borrar todas las huellas, digamos, de la sepultura. Bueno, realmente fue un hecho muy macabro. Muy pocas veces nos toca poder ver una cosa así, de ver a su madre con una hija de corta edad abrazada sobre su cuerpo, en una acción, digamos, de protección,
fallecidas por supuesto los dos, la mamá con un corte profundísimo en el cuello, que le había seccionado prácticamente, la había decapitado, había seccionado los elementos más importantes, tanto vasculares como nerviosos, inclusive los órganos respiratorios, los órganos digestivos del cuello, y la bebé que tenía un traumatismo de cráneo muy importante, que era lo que lo llevó a la muerte. Había que determinar la causa eficiente y el mecanismo de muerte. Eso fue terrible porque se pudo determinar con certeza que la mamá se quiso defender antes de morir. Tenía graves lesiones de defensa respecto a cortes de defensa en los codos, en las manos, como también tenía golpes en ambos muslos, derecho, izquierdo, golpes relevantes, importantes en la espalda, o sea que se resistió a ser ultimada en forma tan injusta, tan innecesaria. Tenía, lamentablemente, lo que determinó la muerte fue un shock hipovolémico severo, respecto que le atravesó toda la parte de la tiroide y el músculo esternocleidomastoideo, precisamente por una herida en la garganta de 12 centímetros, tan salvaje, tan patética, que abarcaba la fiereza, hablaba a las claras, que fue con un movimiento descendiente-ascendiente. Es decir, que se advierte que la víctima hasta el último momento quiso defenderse. Indudablemente la entierra precisamente para procurar su impunidad de esta muerte alevosa. Y la nena, se pudo determinar, estaba vestida con una indumentaria de invierno, este inocente de 3 años. La causa eficiente de muerte fue traumatismo de cráneo severo, tal vez con una masa, Y después que encontraron eso, ¿qué se comentaron los vecinos? ¿Cómo había pasado todo? No, nadie podía creerlo y no se podía. Cómo sucedió y cuándo lo hizo, no supimos cómo había sido. ¿Y usted se recuerda de la chica? Sí. ¿Cómo era ella? Era una persona muy buena. Sabía y quería justamente ocultar el cuerpo del delito, que mejor que enterrándolo en el baño. Era una persona solitaria, entonces no corría ningún riesgo de ser descubierto. Salvo el pequeño detalle que sus 4 hijitos anteriores lo delataron. Como los chicos nunca mienten, ¿cuál fue la represalia que le asumió días posteriores? Le produce con la plancha quemadura a una de las hijitas en el cuerpo y a otro le tira en la cabecita gotitas, esa de pegamento. Entonces ya ahí las maestras dijeron, no, acá hay que acusar recibo de lo que está pasando con este padre cruel. Evidentemente que este maltrato que existía, tanto físico como psíquico, en un corto tiempo, porque no fue una relación demasiado extensa la que existía entre la víctima mayor, ¿no es cierto?, y el victimario, llevó a este desenlace tan trágico. Esta fiscalía solicitó la reclusión perpetua absoluta de Quiroga. Se hicieron varios dictámenes periciales psicológicos y apuntó que era una persona imputable, tenía conocimiento de la criminalidad de los actos y sabía dirigir perfectamente sus acciones típicas. ¿Cómo se logra despegar el hecho de que el hombre no tuviera una patología y que estaba consciente del crimen que había cometido? En este, como en otros tantos casos de violencia o de delitos contra las personas, como en general ante la comisión de cualquier delito, desde la justicia tenemos que indagar acerca de la capacidad de culpabilidad de las personas.
cobra un papel fundamental la ayuda, el auxilio que tiene la justicia de los peritos psicólogos y psiquiatras. Ellos son los que nos ayudan a desentrañar qué pasa por la psiquis del sujeto que tenemos ante la justicia. Desde el punto de vista legal, en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, el legislador asumió una posición que llamamos nosotros psicologista biologicista, o sea, habla de que no es imputable la persona que por alteración morbosa de sus facultades o por insuficiencia de sus facultades. Cuando hablamos de alteración morbosa de las facultades, hablamos de una persona que no nació con insuficiencias mentales, sino que adquirió durante su desarrollo biológico y psíquico, adquirió una patología que lo hace inimputable. No era este el caso, porque, reitero, el código en el artículo 34 dice que esta alteración morbosa de las facultades debe ser tal que no le permita al sujeto comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. En el caso y a través de exhaustivos análisis, exámenes psicológicos y psiquiátricos, se determinó que Roberto Quiroga sabía lo que hacía y que hacía lo que quería, para decirlo en términos comunes y vulgares. Este jueves comenzó el juicio oral y público a un hombre que será juzgado por matar y enterrar a su concubina y a la hija de 3 años. Los hechos en esta causa, a criterio de la Fiscalía de Cámara, luego del debate oral y dada la calificación que se le dio al hecho, era un doble homicidio agravado por la calificante que contiene el artículo 80 en su inciso segundo de alevosía, esto es el estado de indefensión de las víctimas y el aprovechamiento por parte del sujeto de este estado, y en consecuencia, dado las características, reitero, del hecho, entendimos que correspondía la aplicación de la pena de reclusión perpetua. De todos modos, la pena de reclusión perpetua no difiere fundamentalmente de la de prisión perpetua, solamente las diferencias están dadas en el Código Penal a los efectos de los posteriores beneficios que puede obtener un penado durante el cumplimiento de su condena. Something inside me that pulls but